Buenos días. En este video vamos a hablar sobre la construcción de gráficos. Vamos a analizar las funciones plot, listplot y show. En primer lugar vamos a hablar sobre las funciones continuas. Por ejemplo, vamos a graficar la función seno de x. En este caso, la función plot tiene como primer argumento la función que queremos graficar, indicando la variable que va a cambiar, y como segundo argumento, el rango en el cual varía la variable. Como podemos observar, tenemos el gráfico de la función. Por otra parte, si queremos graficar varias funciones, en el primer argumento de la función plot abrimos llaves y de esta manera podemos graficar todas las funciones que nosotros queramos. Ahora necesitamos estar seguros de que todos los elementos importantes de un gráfico están considerados. Para esto, supongamos que nuestra función describe el movimiento de una partícula ubicada en la punta de un resorte que oscila con una amplitud de 1 metro, con una frecuencia de 1 radian sobre segundo y con una fase de 0. En esta simulación, justamente podemos ver el sistema que queremos modelar. Podemos modificar la amplitud con la cual va a oscilar el resorte, en este caso habíamos dicho que era 1. Podemos modificar la velocidad angular y finalmente podemos definir desde dónde va a comenzar a oscilar el resorte, que es la fase. Si comenzamos a analizar el sistema, justamente la posición podemos describirla con una función sinusoidal y es lo que nos interesa graficar y analizar. Entonces, vamos a limpiar todas las variables que tenemos y de esta manera vamos a definir la función y como la posición en la cual se encuentra la punta del resorte. En primer lugar vamos a graficar utilizando la opción quantity que nos permite introducir las unidades y de esta manera podemos hacer análisis dimensional inmediatamente. En este caso, la variable a nos habla de la amplitud con la cual oscila nuestro resorte, es decir, es una magnitud de dimensión, de longitud, y por eso se mide en metros. La frecuencia angular se mide en radianes sobre segundo, y la fase simplemente la podemos definir. Ahora si calculamos cuál va a ser la posición de la punta del resorte cuando han pasado 2 pi segundos, podemos observar que la respuesta inmediatamente está dada en metros. Utilizar la función quantity, es decir, realizar el análisis dimensional inmediatamente en la función, es muy cómodo, sin embargo puede consumir un poco de tiempo. En este caso vamos a graficar la función plot, pero nos damos cuenta que existen muchos argumentos. Por ejemplo, la variable t está indicada en segundos, al igual que la variable a, omega y f. Cada una tiene sus propias unidades. Ahora, este gráfico etiqueta a los ejes. En este caso, el eje X está indicado en segundos y la amplitud en metros. Como había dicho anteriormente, utilizar las unidades puede consumir mucho tiempo, aunque es recomendable para el análisis dimensional. Ahora nos vamos a concentrar en las opciones para construir gráficos, pero vamos a recordar que nuestro eje de las abscisas representa el tiempo, mientras que el eje de las ordenadas una distancia. Para rotular los ejes podemos utilizar la función AccessLabel. En este caso vemos que la función plot tiene indicada la función que queremos graficar con su variable que va a cambiar. El segundo argumento es el rango en el cual cambia la variable. Y finalmente la función plot acepta varias opciones que vamos a irlas describiendo ahora. En este caso analizamos con mayor detenimiento la función AccessLabel que me permite rotular justamente los ejes. Entonces el eje X lo rotulamos como el tiempo medido en segundos, mientras que la amplitud la medimos en metros. Aquí vemos el tiempo medido en segundos y aquí la amplitud medida en metros. Sin embargo, nos damos cuenta que los rótulos o las etiquetas son demasiado pequeñas si comparamos, por ejemplo, con la letra que tiene nuestro cuaderno. Usualmente decimos que las leyendas de los gráficos tienen que tener el mismo tamaño de letra que el texto principal. Entonces, la función labelStyle nos permite justamente escoger el tamaño de letra, el color y realizar otros cambios. Entonces, dejamos de analizar la primera parte que ya la discutimos. Ahora analizamos el comando labelStyle. Si es que damos la directiva, podemos decir cuál va a ser el color de las leyendas, si están en negrilla o no, y finalmente podemos indicar también el tamaño.
En este caso vemos que las leyendas son mucho más legibles que anteriormente. Matemática normalmente escoge de forma automática el rango en el cual grafica la función. Sin embargo, en muchas ocasiones es posible que nosotros queramos un rango específico. En este caso, podemos utilizar la función plotRange. Nos indica desde dónde hasta dónde queremos graficar la función en X y desde dónde hasta dónde queremos graficar la función en Y. En este caso tenemos simplemente dos periodos. Esto podemos modificarlo sin ningún problema, no necesitamos que sea simétrico, podemos modificar de la manera en que necesitemos. Existen ocasiones en las que queremos que los rótulos de los ejes tengan números específicos o valores específicos. En este caso podemos utilizar el comando tix. Si utilizamos el comando tix, especificamos exactamente qué queremos en el eje X, qué queremos en el eje Y. Podemos observar que en este caso cambió la leyenda. En lugar de ser números, tenemos un número multiplicado por pi, que es para una función periódica mucho más significativo que simplemente números, o enteros en este caso. Podemos de forma opcional indicar el título del gráfico. Si es que nos vamos a esta región, el comando plotLabel me permite indicar cuál sería el título. También podemos indicar las leyendas de una función, su ecuación y demás parámetros con el comando plotLegends. Finalmente vamos a explorar algunas opciones estilísticas, por ejemplo, Image Size, Filling y Plot Style. Habíamos llegado hasta plotLegends, pero en este gráfico nos damos cuenta que la posición de la leyenda no es muy cómoda. En primer lugar, nos quita espacio del gráfico y en segundo lugar, no nos dice exactamente qué función es igual a coseno de omega t más phi. Entonces podemos utilizar la función placed para decirle exactamente dónde queremos que esté ubicado este rótulo. En este caso, en la posición 0.7, 0.7. Después podemos cambiar el color de la curva, por ejemplo en este caso va a ser blue, y utilizar el comando filling que rellena con un color de fondo el área bajo la curva o el área sobre la curva o lo que nosotros queramos. Para finalizar, el comando ImageSize me permite graficar nuestra función en una imagen pequeña, grande o mediana. Podemos ir modificando algunos de los comandos. Por ejemplo, supongamos que aquí yo pongo above en el lugar donde tiene que estar ubicada la leyenda de la curva. Se pasó a un lugar que parece no ser muy conveniente porque está incluso sobre el título del gráfico. Entonces podemos buscar otra opción. Me faltó poner una T. Tampoco es un buen lugar. Y después de haber explorado varias opciones, justamente llegué a la conclusión que el mejor lugar está determinado por esta posición. De igual manera podemos cambiar el color, por ejemplo, de las curvas. O podemos cambiar hasta dónde queremos que esté el color de relleno. Por ejemplo, en este caso va hacia el eje. También podemos ponerle que sea hacia abajo. Y podemos ir cambiando el relleno en la forma en la que pensamos que sea más significativo. Por otra parte, podemos cambiar el tamaño de la imagen. En este caso, Large permite visualizar de una manera bastante correcta cómo se va a ver el gráfico en un informe de laboratorio, por ejemplo. Es por eso que siempre recomiendo poner Large. También existe una opción que es Full, sin embargo esto ocupa toda la página y muchas veces puede ser incómodo para visualizar. Como pueden ver, el comando plot, aparte de los dos argumentos obligatorios que tiene, que es la función, la variable y el rango en el cual cambia la variable, acepta muchas opciones. Esto puede ser un poco molestoso o incómodo porque son demasiados. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que la mayoría de las variables se van a utilizar de forma recurrente. En este caso, se puede utilizar un comando que es muy cómodo, denominado iconizar y desiconizar. Por ejemplo, yo puedo escoger cuáles son las partes que voy a utilizar de forma recurrente. Voy a dar, por ejemplo, supongamos que todo esto voy a utilizar de forma recurrente. Me voy hacia edición y en este caso escojo iconizar. Y el comando se va a ver de una forma mucho más cómoda. A mí me gusta mucho definir a los gráficos que están descritos, por ejemplo, por una función teórica como teoría, y después los voy a unificar con los gráficos del experimento.
Eso vamos a ver más adelante. En este caso podemos recordar que a este gráfico, que tiene estas características, lo definí con teoría. Aquí llegamos al final de la función plot, la que nos ayuda a graficar ecuaciones teóricas, ajustes y todo tipo de funciones que sean continuas. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre la función listplot. En este caso nos permite graficar funciones discretas. En primer lugar vamos a limpiar las variables para estar seguros de que no tenemos ningún conflicto y vamos a crear una variable discreta, en este caso simplemente una función cuadrática. Si es que nosotros graficamos la función a, si es que utilizamos la función plot, nos damos cuenta que no está graficando la variable a que yo tengo descrita aquí, que es simplemente los cuadrados de los números del 1 al 10, sino que está haciendo que esta variable a sea la que cambia en mi gráfico plot. Y por eso es que va desde el 1 hasta el 10, no desde el 1 hasta el 100 como debería. Si utilizamos lenguaje libre para que matemática nos sugiera qué función debemos utilizar, inmediatamente matemática nos sugiere listplot. Es por eso que es justamente el comando que vamos a utilizar, listplot. De la misma manera que con la función plot, podemos incluir varias listas en un solo gráfico. En este caso, la función listplot recibe solamente un argumento que es la lista que queremos graficar. Si queremos graficar varias listas, igual que antes, podemos abrir corchetes e indicar las listas que queremos graficar. En este caso vamos a graficar la lista variable al cuadrado, al cubo y variable al cubo menos otro tipo de variable. Si graficamos estas tres listas, nos damos cuenta que tenemos todos los puntos que queríamos observar. De igual manera, el comando listplot acepta prácticamente todas las especificaciones que teníamos para el comando plot, es decir, plot label, label style, plot range, ticks, etc. Con el objetivo de ahorrar tiempo, no nos vamos a enfocar a describir nuevamente todas estas opciones. Si es que analizamos este gráfico, nos podemos dar cuenta que están graficados los puntos que hipotéticamente corresponderían a mediciones de laboratorio. Y si es que es así, es indispensable indicar los márgenes de error. Si es que regresamos al ejemplo de oscilaciones armónicas simples y generamos las posiciones que podrían haber sido medidas en el laboratorio, deberíamos tomar en cuenta algún margen de error. Esto podemos hacer justamente con la función around. Around me permite indicar cuál es el valor de una variable y su margen de error. En este caso vamos a indicar las posiciones que pudo haber tenido la punta del resorte en el tiempo. Es por esto que utilizamos el comando table y vamos a tener dos argumentos. El tiempo es mi primer argumento y el segundo argumento es una variable que tiene cierto margen de error. Utilizamos la función y para determinar cuál va a ser la posición de mi objeto y le vamos a sumar y restar de forma aleatoria un número real que va a estar entre 0 y 2. Vamos a generar estos números en el rango comprendido entre menos 4pi y 4pi con un paso de 0.4. Ahora graficamos estas funciones y utilizamos todas las opciones que habíamos descrito anteriormente para la función plot, label style, plot range, ticks, plot label, plot style. Como podemos observar, cada una de las posiciones tiene un margen de error y es una cosa imprescindible cuando se reporta una medición de laboratorio. Se dice que evaluar la incertidumbre de una medición es tan importante como realizar la medición misma. De igual manera se dice que si es que una medición no está acompañada con su margen de error, esta carece de todo tipo de sentido. En este caso ya tenemos el gráfico del experimento descrito de forma absoluta y a este gráfico lo vamos a llamar experimento. Lo que deberíamos hacer para terminar nuestro gráfico de laboratorio sería unir mis predicciones teóricas con las mediciones de laboratorio que estoy presentando. El comando show me permite justamente unir gráficos que contienen funciones continuas que describen la teoría, por ejemplo, y gráficos que contienen funciones discretas o variables discretas como el experimento. En este caso es importante mencionar que todos los elementos como plot range, image size y plot style son definidos por el primer argumento que contiene la función show. Esta es la forma más general para construir gráficos. Se pueden añadir ajustes numéricos, pero la estructura es exactamente la misma que añadir otra función, por ejemplo con el comando plot. Finalmente podemos exportar nuestra figura utilizando el comando export. Podemos escoger el formato con el cual queremos exportar nuestra figura, puede ser PNG,
puede ser JPG. Ahora, utilizando el comando systemopen, me va a llevar justamente al directorio en el cual se encuentra mi imagen y tenemos que buscar la figura 1. Podemos observar que tenemos nuestra predicción teórica determinada con la función y cada una de las mediciones experimentales está acompañada de su margen de error. Este es un gráfico que cumple con todos los requisitos mínimos y puede ser utilizado en cualquier informe de laboratorio. Ahora, podemos criticar este gráfico desde el punto de vista físico. Si nos damos cuenta, cada una de las posiciones está exactamente en el lugar que predice la teoría. Esto es una cosa muy poco probable si es que nosotros realizamos un experimento. En realidad, todas estas posiciones van a estar desfasadas y el margen de error probablemente tope la curva teórica. En este caso, voy a generar unas nuevas posiciones reales que para cada tiempo van a tener una posición que se suma inmediatamente a un valor aleatorio. En este caso, esta es la posición predicha por la teoría y a esta posición le voy a sumar un número aleatorio. Y además, a esta posición que tiene un número aleatorio sumado, le voy a sumar el margen de error que habíamos mencionado anteriormente. Si es que graficamos esta función que es mucho más real, nos damos cuenta que en este caso las posiciones no coinciden exactamente con la teoría. Sin embargo, tomando en cuenta el margen de error, es posible que sean descritas por la teoría. Para finalizar este video, quiero decir que en física nosotros no buscamos que todos los puntos o todas las mediciones que nosotros realizamos sean descritas o coincidan con la teoría. Lo que buscamos es realizar investigaciones y tratar de justificar la coincidencia o la no coincidencia de las mediciones experimentales con predicciones teóricas. Muchas gracias.